amigos? ¿Cómo están? Pues aquí estamos nuevamente en otra emisión de nuestro programa Mujeres Poderosas y como siempre yo muy contenta de volver a encontrarnos y sobre todo de tener a una mujer en esta ocasión, una mujer poderosa, una mujer muy joven, muy activa, dedicada a muchísimos temas que ahorita ustedes van a empezar a conocer, van a empezar a conocerla y les juro que la van a amar. Así como yo en el poquito tiempo que llevo de conocerla, me ha sorprendido todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho y bueno, sobre todo a la edad que tiene. Así que bueno, con mucho gusto les presento a Jimena Jiménez García. Jimena, bienvenida. Mucho gusto, Patricia. Muchísimas gracias por abrirme este espacio. Estoy muy feliz de estar aquí contigo y también con tu auditorio. Y Jimena, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién es Jimena? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que empezaste en este mundo de la política que además es tan complejo y tan difícil como muchos otros, ¿verdad? Para las mujeres. Cuéntanos un poquito de ti. Yo soy abogada egresada por la Universidad Iberoamericana. También soy maestra en Derecho, egresada por la Universidad Queen Mary en Londres. Y pues yo desde que me gradué de la carrera de Derecho me dediqué a la labor jurisdiccional. Empecé a trabajar en la Suprema Corte en su momento. Y ahí es donde me enamoré de esa área del derecho. Bueno, no es área del derecho, pero es una práctica muy específica del derecho. Al estar en la Universidad Iberoamericana como estudiante, te, te topas con distintos caminos que puede tomar una persona dentro de una carrera tan amplia como es el derecho. Algunas personas se dedicaban a cuestiones más financieras, bancarias, corporativas, de propiedad intelectual, y es la mayoría, ¿no?, de las personas que están en la carrera, y estar en despachos, que también intenté ir por ese camino, pero después cuando me doy cuenta de lo que se puede hacer desde el servicio público, dije, de aquí soy, aquí realmente puedo colmar este deseo que yo siempre he tenido desde un principio al estudiar derecho, que es ayudar a las personas, que bueno, si bien en el derecho privado se puede ayudar a las personas, pues es ayudar más al cliente que te está pagando, nada cuestionable sobre eso, sino que no era mi vocación específica. Encuentro después en el servicio público esta vocación de ayudar a las personas y utilizar mi profesión como esa herramienta de cambio. Yo me vuelvo muy apasionada del tema de los derechos humanos y pues no solamente desde el Poder Judicial, desde la Suprema Corte, sino empiezo a hacer también activismo en calle, activismo feminista, activismo LGBT también. Y ahí me doy cuenta que realmente el derecho, si se utiliza de una manera sabia, una manera correcta, puede ser en verdad una herramienta de cambio social. Pero bueno, esa soy yo, es mi visión. Pues como bien mencionabas, mi edad, mucha gente me dice como, oye, pues tienes 25 años, y yo no, tengo 30 años, ya tengo la experiencia. Y aquí la cuestión, Patricia, importante de mencionar es que eh, ahorita a quienes aspiramos a un cargo dentro del Poder Judicial como jueces o magistrados, nos vimos orillados a hacer actos políticos. Político no en el sentido de partidista, porque nosotros no pertenecemos a ningún partido político, somos ciudadanos, ciudadanas, así como tú, Patricia, así como las personas que nos están escuchando. Eh, pero pues este cambio, esta reforma judicial nos obliga a salir a las calles, a hablar con la gente, y eso es política. Y es un aspecto de la política que a mí me fascina. A mí siempre me ha gustado la política, aunque me he dedicado más a cuestiones judiciales, siempre me ha gustado la política, porque creo que la política está en todo, está en las interacciones del día a día, las interacciones en casa, las interacciones con tus amigos, con tu familia, las interacciones con tu jefe en el trabajo, interacciones con tu profesor, todo eso es política y me encanta esa visión filosófica y lo estoy aplicando ahora cuando pues tenemos que salir a hablar con las personas en las calles y es bien curioso porque nos reciben bien chistoso porque muchos te reciben muy bien,
pero muchos otros es como primero te dicen, ¿de qué partido político eres? ¿No? Pues para ver si te reclamo o no. Y ahí les tenemos que decir, no, no venimos de ningún partido político, perdónenos, aquí estamos, tenemos que hacer este trabajo. Y pues es la primera vez que nosotros como personas juzgadoras, bueno, yo todavía no soy persona juzgadora, ojalá sea electa como persona juzgadora, pero en un futuro, pues yo pueda hablar con estas personas, no solamente ahorita en la cuestión de la campaña, sino que sea un ejercicio participativo ciudadano que ya sea a largo plazo. Eh, y por otro lado, nada más ya para terminar esta respuesta, tanto el ámbito del derecho como el ámbito político son ámbitos muy machistas, muy misóginos, no voy a mentir. Tienes que demostrar que tienes las capacidades, que tienes el conocimiento, lo cual está bien, pero eso no se le requiere a todas las personas, es importante decir. Eh, Sobre todo en el ámbito jurídico, fue por muchos años una profesión dominada por los hombres, al grado que yo en la universidad tuve muy poquitas profesoras mujeres. Y eso no significa que no haya abogadas, ¿no? Por supuesto hay abogadas, pero luego también vemos, pues, cuántas socias de despacho hay allá afuera. Yo trabajé en un despacho cuyo nombre voy a omitir en este momento, pero tenían alrededor de 70 socios. Y lo digo socios con O porque ninguna era mujer. En el momento en el que yo estaba trabajando ya empezaban a pintar algunas mujeres asociadas para que ascendieran a socias. Una llegó a socia y creo que la corrieron a los meses. Entonces es una situación bien, bien complicada. Y ahora también por otro lado, quizá me meto un poquito a detalle, pero de esto se tratan estas charlas, de abrirnos un poquito. Claro. Yo en la Suprema Corte trabajo en el equipo del ministro en retiro, Arturo Saldívar. Entonces, eso ha sido algo que me ha acompañado durante mi candidatura para ser magistrada, porque me dicen, pues estás ahí solamente por haber trabajado con Saldívar y esa me parece una visión sumamente machista de querer desacreditar mis logros, mis méritos, mi pasión por mi profesión, por solamente por tener una relación, por haber sido colaboradora de un hombre, ¿no? Yo tengo méritos propios y es algo que tengo que demostrar día a día y si tengo que recitar mi currículum civil, cada vez que me dicen eso lo hago con mucho gusto, pero eso no se le pregunta a los colaboradores hombres que también están compitiendo, que también trabajaron con él. Es cuestión interesante de subrayar. Sí, muy interesante de subrayar porque eso de entrada, a los que yo que lo estoy escuchando de ti ahorita, o sea, me resulta como, en primera es de qué injusto y en segunda me puedo imaginar el trabajo que a ti te cuesta doblemente cada esfuerzo, por mostrar quién eres, lo que haces y por qué vales, ¿no? No, no por Claro. nadie, sino por ti misma. Entonces, sí, bueno, sí, es un trabajo, debe ser agotador, y nos es agotador muchas veces para todas las mujeres demostrar quiénes somos y que somos por nosotras, ¿no? Pero a mí me da mucho gusto que estés, y a mí fíjate que más allá de que para mí sea o represente o me traiga a la mente un problema a tu edad, para mí es, digo, wow, o sea, la chava está súper joven, Jimena está súper joven. Entonces eso para mí trae toda la energía, trae ideas innovadoras, trae mucha fuerza y muchas ganas de salir adelante, de hacer las cosas diferentes. Y esta parte que también nos contabas acerca de que sales a hablar con la gente, fíjate que a mí me pasó algo muy curioso con mi hijo hace poquito, hará un mes, nos fuimos a la Cineteca y afuera, en la entrada, este, no la principal, sino la que está por Mayorazgo, había un chavo, un hombre joven, él entregando pues panfletos, ¿no? Entonces nos da uno, yo se lo recibo y veo que es el mismo que lo está repartiendo, ¿no? Entonces veo la foto del panfleto y lo voy a él, dije, wow, es el mismo.
Entonces, bueno, ya nos fuimos, ¿no? Y le digo a mi hijo, oye, qué extraño, se me hace tan extraño que él mismo esté repartiendo su propaganda, ¿no? Y entonces mi hijo, por un tema de una cosa de su titulación, del tema, de lo que lo va a hacer, me dice, ¿sabes qué? Le voy a ir a preguntar tal cosa. Y entonces regresa mi hijo con él y le pregunta. Entonces me dice, mamá, es un cuate súper amable, súper extrovertido, ya me dio datos para que me comunique con no sé quién, con no sé cuál. Y eso rara vez lo vemos en los más grandes, ¿no? En los que ya están en un partido, ¿no? En los que ya representan algo o alguien, ¿no? Entonces, a mí me encanta esto que dices, que sales a la calle, que ves a la gente y sí, obviamente la gente lo primero que pregunta es de qué partido es, ¿no? Para ver si, como tú bien dices, si le reclamo o a lo mejor si le contesto, ¿no? Entonces, Jimena, pues me metí a revisar lo que haces y la verdad es que estoy muy complacida y muy contenta de ver que alguien como tú está haciendo tanto. Una de las cosas que a mí me gustaron es que tú dices, cuentas, ¿no? Que cuando estabas en primer semestre, tú decías, quiero estudiar derecho para ayudar a las personas, ¿no? O sea, traes de entrada, o sea, viene innato en ti el tema de servir. Exacto. Ahí, a lo que tú estás diciendo, justo es, la gente me dice como, oye, pero ¿por qué haces eso? Si vas a un despacho, pues ganas mucho mejor. ¿Para qué te vas a meter a ese tipo de cuestiones, no? Yo es que es difícil explicar, pero en verdad es algo que nace desde adentro, ¿no? Y, y en primer semestre, justo cuando te empiezan a preguntar, ¿por qué estás estudiando derecho? Y ese momento que se me quedó muy marcado, y por eso lo comento ahí en el video que hice de introducción a mi persona. Nos preguntan, pues, ¿por qué quieres estudiar derecho? Cada quien va contestando, ¿no? Porque pues mis papás son abogados, porque quiero ganar mucho dinero, porque quiero trabajar como abogado en una empresa. Y habíamos muchos, por lo menos, no era mitad, pero por lo menos éramos como un cuarto del salón que decíamos, porque quiero ayudar a las personas. Y se me quedó bien marcado porque los profesores decían como, ay, pobres ilusos, ¿no? Se van a dar cuenta que el derecho no funciona para eso, ¿no? Es para defender intereses. Digo, qué bonito que tengan ese corazón tan noble, pero van a ver que así no funciona, pero después platicamos de eso, ¿no? Entonces, a manera un poquito de burla lo decían de que, ay, pobrecitos. Pero yo insistía, era como, no, en verdad es que sí se puede utilizar y siempre me mantuve cercana a causas sociales. En su momento, cuando yo iba entrando a la universidad, fue cuando sucede todo esto de Yo Soy 132, con los jóvenes universitarios en la Ciudad de México, ¿no? Para decir como, oigan, no somos acarreados, somos estudiantes universitarios. Luego sucede también lo de Ayotzinapa, y pues bueno, es que los jesuitas y siempre han acompañado estas causas sociales. Entonces, estuve muy cercana a ellas estudiando en la universidad. Luego, posteriormente, te dan la oportunidad de inscribirte a concursos enfocados a derechos humanos. Es así como me inscribo al equipo de debate en la universidad para hacer como una simulación de juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí me empiezo a empapar de las sentencias, de toda la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Digo como, wow, estos casos son dolorosísimos por un lado, donde, por ejemplo, te pones a leer nada más como una breve ilustración. Este caso que sucedió, que llegó a la Corte Interamericana de México, que es el del campo algodonero, de las desaparecidas de Juárez, que fue un caso muy famoso en su momento, ¿no? Y cómo ves en el expediente cómo se comportan las autoridades frente a las víctimas. De, híjole, pues sí desapareció su hija, pero seguramente se fue con el novio. O desapareció su hija, pero pues cómo iba vestida. Nos podría decir, todos esos actos de las autoridades, empecé a tener conocimiento y yo decía, no, no puede ser posible absolutamente nada de esto. Sí, existe un deber del Estado mexicano
de investigar a partir de ese precedente, de investigar con perspectiva de género y que toda muerte violenta de una mujer se inicie por investigación de feminicidio. No toda muerte de las mujeres son feminicidios, tienen que cumplirse ciertas características que sean razones de género, pero no les voy a aburrir ahorita con una clase de derecho, pero pues bueno, a partir de ese precedente se le ponen obligaciones al Estado mexicano de que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. De hecho, a partir de ahí se empezó a tipificar el feminicidio a nivel nacional. O sea, ya es un caso de a principios de los 2000 justamente. Y pues bueno, yo justo tenía esta inquietud, esta convicción de querer hacer algo por los derechos humanos y me decían, híjole, si quieres trabajar en una organización, en una C, defendiendo derechos humanos, pues te vas a morir de hambre porque no hay mucho dinero por ahí. O sea, realmente, si quieres ser abogada de las causas justas, híjole, va a estar bien difícil. Y es ahí donde te digo, encuentro mi camino a través de la justicia, de la Suprema Corte, siempre tenía un carácter muy mediador. Entonces, esto de poner en una balanza un lado, el otro lado, quién tiene razón, escuchar ambas partes, siempre se me dio. Sí, podría decir que es algo innato. Y nada más para abonar a lo que estabas diciendo, Patricia, muy interesante esto del chavo que te encontraste afuera de la Cineteca, porque cabe aclarar que son elecciones autofinanciadas, no tenemos financiamiento ni público ni privado. O sea, si mi esposo, si mi mamá me quieren hacer donaciones porque me quieren imprimir unos volantes, no lo pueden hacer. Todo tiene que salir del bolsillo propio. Entonces, por eso somos nosotros los que estamos saliendo a recorrer las calles, a entregar nuestro volante, porque pues no tenemos de otra en esta contienda, lo cual lo hacemos con mucho gusto. Por lo menos yo lo hago con mucho gusto. Es lo que, de las cosas que más me ha gustado, poder pues salir a la calle, hablar con las personas. Pero sí, esa es la razón detrás de que somos nosotros los que tenemos que ir a hacer ese volanteo. Digo, me puede acompañar, por ejemplo, y así ha sido mi mamá, mi papá, mi hermano, amigos también me han podido acompañar, lo cual es muy bonito porque se empieza a notar esa solidaridad y no es como en una campaña política tradicional donde traes todo un equipo o haces mítines con mil acarreados, ¿no? Aquí o estamos haciendo reuniones vecinales con la gente de la calle y una persona nos presta su casa y convoca a sus vecinos de la calle y somos ahí pues unos 10 15 personas, o sea, todo muy distinto a cómo se hace la política tradicional y eso es algo valioso. Yo no sabía eso y seguramente amigos, amigas que nos están viendo tampoco lo saben, ¿no? Es la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, cómo se llenan nuestras calles en temporadas, obviamente antes de elecciones, de panfletos, de plásticos, de basura, o sea, que los ciudadanos no estamos de acuerdo con eso, definitivamente, ¿no? Claro. Este, no, pues está maravilloso que trabajes así, que trabajen así. Yo no lo sabía, no me lo imaginaba. Y bueno, eso de verdad da mucho más gusto y dan más ganas de apoyar. Hay otra cosa que también me gusta, ¿no? Y que quisiera que nos explicaras acerca de que tú estás pro o trabajando para hacer una justicia que se entienda. ¿A qué te refieres? Ah, claro, es una súper pregunta porque a mí me caen mal los abogados. Y el tema es que no se les entiende cómo hablan, pero ya los caché en esa movida. Entre más técnico y complicado y palabras incomprensibles utilicen, menos saben. O sea, intentan tapar esa carencia de conocimiento a través de palabras complicadísimas. Ya caché esa movida, es como funciona normalmente. Yo siempre digo, si alguien quiere demostrar que sabe sobre un tema, lo puede explicar de manera sencilla. Y si quieres exponer que no sabes, vas a intentar ser súper rebuscado. Entonces, me pasaba también en mis años de más joven, donde ahí intentando sobrevivir un poquito, sacando unos pesos de aquí, sacando unos pesos de allá, le ayudaba a ciertas personas a registrar sus marcas también, porque me dediqué un rato a la propiedad intelectual. Y un día hice un escrito y el chavo este
que le estaba ayudando a hacer su marca, me dice como, oye, pues dices la misma idea como 5 veces, y yo ya sé, pero es que es lo que hacen los abogados, pero se me quedó marcado, y yo como, no, o sea, no tiene por qué ser así como funcionan los abogados. Tenemos que poder comunicar, poder explicar, poder hacer escritos, yendo al punto. Esos 5 párrafos innecesarios se puede hacer uno, ¿no? Y así te quitas de las 100 páginas de una demanda, que sucede mucho. A veces yo aquí estando en el tribunal colegiado, porque soy secretaria proyectista en un tribunal colegiado, me pongo a leer así las demandas, ¿no? De los despachos de abogados que llegan representando a las partes. En 100 páginas, el argumento central estaba solamente en 2. Fue como, híjole, sí necesitamos reformar todo esto. Las sentencias que yo proyecto, con sus salvedades, 1 o 2 salvedades por ahí que eran temas más gordos, más complejos, intento que no pasen de las 20 páginas, pero tienes compañeros y es una práctica muy común que son 50, 70 y para algo que no necesitaba esas 50, 70 páginas. Entonces es una justicia que se entienda. Punto número 1 es menos rollo y punto número 2, hacerlo de una redacción sencilla, comprensible para todas las personas, para que una persona que no es abogada pueda entender perfectamente qué es lo que dice la sentencia. Eso para mí se traduce en un acceso a la justicia real. Entonces, yo soy una apasionada del derecho, sí, pero también de la comunicación del derecho. Yo en su momento conduje un programa de televisión que se llamaba El Derecho a Disentir en el canal judicial que se llama Justicia TV. Y una de las labores que hacíamos por ahí era intentar socializar el derecho, traducirlo en palabras sencillas, aterrizarlo, porque el derecho nos compete a todos, no solamente a los abogados, o no debería ser algo exclusivamente de los abogados. El derecho rige nuestra interacción. Esta conversación puede ser regulada a través de normas, ¿no? O la interacción que yo tengo en casa con mis familiares, eso también puede ser regulado a través de normas. Ahorita que salga a la calle a comprar al Oxxo una botana, eso es derecho también, es una interacción jurídica. Todo, todo, todo tiene que ver con el derecho y por eso es que nos compete a todos. Pero ¿cómo nos va a competir a todos si tienes que acudir a un abogado para entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, no digo que nos deshagamos de los abogados, pero por lo menos de este lado de la cancha donde estamos los servidores públicos y las personas que vamos a ser juzgadoras, pues tener ese compromiso de poder comunicar qué es lo que se está haciendo y de manera sencilla. Eso es a lo que me refería por justicia que se entienda. No, bueno, pues es que no es cualquier cosa, Ujú. definitivamente. O sea, y yo creo que a todos nos ha pasado. Fíjate, la única vez que yo he tenido que necesitar de un abogado, o sea, efectivamente me pasó lo que estás diciendo. O sea, el cuate me hablaba con tanto tecnicismo que el problema que teníamos, yo sentía que era un mega problema, ¿no? Que en lugar de ser un problema de 1/4 de litro, era un problema de 100 litros. O sea, yo decía, no, pues estamos en una verdadera tragedia aquí, ¿no? Y obviamente yo no le entendía nada de lo que me hablaba y eso a mí me hacía todavía más sentirme totalmente dependiente y necesitada de él, de alguien a quien yo no le entendía nada. Y yo decía, pues si él lo dice, seguramente así es, ¿no? Porque además tienes que entregar tu confianza ciega a alguien que está hablando y no le entiendes más que cuando te dice tu nombre, ¿no? Entonces es muy Y ahí angustiante. déjame interrumpirte tantito porque los abogados son como los doctores. Normalmente le tienes más confianza al doctor que te sabe explicar cuál es tu padecimiento y cuál es la solución, ¿no? Tal cual así tiene que ser con los abogados, o sea, le vas a tener más confianza a quien te dice cuál es el diagnóstico, es decir, el problema y cómo se va a resolver. Igualito tiene que ser. Entonces, si te ponen a decir que la litispendencia del otro juicio, ¿qué es eso? A ver, palabras concretas. También uno de los mayores vicios de los abogados es que no saben entender cuál es el problema y escriben mucha paja. Ese es también un gran, gran problema. Es decir, ir al,
identificar cuál es el conflicto a resolver y cómo se puede resolver tal cual, es ser prácticos, es tener esa noción práctica, de en verdad resolver en lugar de crearte 10 problemas más a raíz de uno. Exacto, exacto. Entonces sí, sí Ujú. lo necesitamos. Los ciudadanos normales necesitamos gente que tenga esta misma visión que tú, aterrizarnos todo, o sea, ya sabemos que estudiaron, ya sabemos que hay eminencias, ¿no? Ya lo sabemos, pero también el ser un buen abogado es justamente, como tú bien dices, al que le podemos tener toda la confianza del mundo, ¿no? Claro. Y pues gracias por ser parte de este cambio, ¿no? Por caminar pues con nosotros, a favor de nosotros, los que no sabemos absolutamente nada de derecho, ¿no? Y hay otra cosa que también me Por parece supuesto, muy es un placer. interesante, que alguien como tú se está dedicando a la docencia. Cuéntanos. Siempre me ha encantado explicar cosas. Es este ejercicio de, para que tú entiendas o para que tú puedas explicar de una manera sencilla, primero tienes que entender tú. Es algo que me encanta hacer como hobby, y no solamente como hobby, sino como una verdadera vocación, pero también me ayuda bastante a mí en mi carrera profesional, porque te voy a contar rapidísimo, Patricia, es que yo regreso de estudiar la maestría hace más de un año, ya como 2 años más o menos. Y a la par empiezo a dar clases de juicio de amparo, estar trabajando en un tribunal colegiado, y para estar trabajando dentro de un tribunal colegiado ahí tienes que hacer varios exámenes. Entonces era hacer una palanca entre el trabajo, el estudio que tenía que hacer y las clases que tenía que dar, porque era todo sobre el mismo tema, que era juicio de amparo. Entonces ahí fue como, bueno, para llenarme de toda la información, para saber ser una experta en juicio de amparo, que obviamente ya tenía mis bases muy sólidas, pero quería perfeccionarlas, mejorarlas para poder llegar a la posición donde me encuentro actualmente, que es secretaria de tribunal, y a la posición a la que estoy aspirando, que es magistrada de circuito. Debía de entender todo, o sea, todo tenía que tener sentido, de un lado por el estudio diario que haces en un caso en un tribunal, pero por otro lado, el estudio que haces sobre la jurisprudencia para pasar el examen. Y luego, por otro lado, las sentencias que tienes que estudiar para platicarlas con tus alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, todo ese ejercicio pedagógico fue como un círculo virtuoso de estoy estudiando para dar la clase, pero esta clase se relaciona con esto que estoy resolviendo en el tribunal. Y esto que estoy resolviendo en el tribunal de alguna forma también está relacionado con este examen que estoy tomando para poder ascender en mi carrera. Entonces, es algo que a mí me encanta, y también algo que me fascina es que hay, un, hay una diferencia de edad muy corta entre mis alumnos y alumnas y yo. Nos llevamos entre 5 o 6 años, lo cual hace una relación muy horizontal. Yo, la verdad es que no me gusta replicar prácticas de la vieja escuela, no sé si diría buenas o malas prácticas, pero prácticas de la vieja escuela, donde el trabajo docente es más estricto, más disciplinado, eso sí quiero decir, pero es que también yo aquí tomo en cuenta que le enseño a adultos jóvenes, sí, pero ya son adultos hechos y derechos, ya son personas de 22, 24 años, ¿no? Entonces, para mí, de nada sirve decirles, les cierro la puerta del salón a los 5 minutos que entré yo. Les digo, lleguen y lleguen si quieren, ¿no? O sea, si tienen la disposición de aprender, se va a ver en el examen final. Y luego también súper flexible, les digo, y con las herramientas de tecnología que hay hoy, existen cámaras en el salón, puedes transmitir en vivo la clase. Entonces, si a una persona se le complica llegar por el trabajo, porque en ese semestre ya todos trabajan, y la verdad es que yo no recuerdo, una de las épocas más pesadas de mi vida era cuando era pasante de Derecho y estaba en mis últimos semestres de la carrera. Yo entiendo lo difícil que era estar en esa posición. Entonces, les permito tomar la clase por Zoom, la doy presencial a los que están en presencial, para la gente que se le complica llegar al salón pero no quiere tener una falta, se los transmito en vivo. La verdad es que soy muy flexible con todo eso, y al final del día se ve la disposición de querer aprender por el examen final, y ahí sí no se las pongo nada fácil, porque el juicio de amparo es una ciencia, es una subciencia en el mundo jurídico, la verdad es muy técnico, pero intento hacerlo de lo más entendible y más sencillo.
dibujo esquemas, una línea del tiempo, de aquí se el juicio de amparo, y aquí se hace esto, aquello. Y luego a partir de aquí existe este recurso, y ahora hay como ciertos vertientes, que un incidente es un mini juicio dentro del juicio, se los dibujo. La verdad es que me encanta y me encanta transmitir ese conocimiento, pero ese conocimiento, al yo transmitirlo, también me ayuda a mí misma a seguir repitiendo los conocimientos que necesito tener. Y otra también cuestión bien interesante, y con este término, esta respuesta, es que se necesita saber contar bien una historia. Los abogados tenemos que ser bien, tenemos que practicar el cuentacuentos. Tienes que contar el chismecito de esta persona le sucedió esto, y por eso sucedió esto, y de esto derivó esto. Entonces tenemos que hacer cuentacuentos para saber bien de qué va un problema, saber dónde estamos parados y cuál fue el problema específico que se tiene que resolver. Y, y me encanta todo eso porque está todo muy relacionado con la literatura y me encanta leer, entonces todo se conecta, la verdad es que me apasiona mucho. Padrísimo lo que nos cuentas, de verdad se nota tu genuino deseo de hacer cosas, de hacer, seguir trabajando por nosotros y por quienes están cerca de ti. A mí me gustaría que nos dijeras, la gente que quiera saber más de ti, que quiera conocer más de tu trabajo, más de lo que haces, ¿en dónde te pueden encontrar? Ah, por supuesto, yo estoy en todas las redes sociales, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn también. En Instagram, TikTok y Twitter, bueno, se llamaba antes Twitter, ahora es X. Estoy como @Jiménez, así como Jimena Jiménez, pero junto. Ahí nos podemos ver. Y pues me encanta hacer videos en redes sociales también sobre todo este proceso de la reforma judicial, de la elección judicial. Y también me gusta hacer videos explicando ciertos asuntos, ciertos casos jurídicos, igual. Y para votar por ti, como una ciudadana con tantas ganas de hacer, de trabajar, de crear, ¿cómo le tenemos que hacer para encontrarte, en dónde y votar por ti? Yo solamente voy a aparecer en las boletas para los vecinos de Coyoacán y Tlalpan. Si viven fuera de esas demarcaciones, lamentablemente no va a aparecer en sus boletas, pero va a haber una boleta rosa. Les van a dar 9 boletas. Si me pongo aquí a explicar todo el proceso de votación va a ser un poco complejo, pero yo estoy específicamente en la boleta rosa. La boleta rosa tiene una columna de mujeres y otra de hombres. Obviamente yo voy a estar en el de mujeres con el número 08. 08 a la mitad de la boleta. Lo que ustedes pueden hacer es poner en el primer recuadro, porque va a haber unos recuadritos arriba donde tienes que poner los números. En esos cuadritos pones 08, tienen que ser los 2 dígitos. Ya para terminar esta entrevista, ¿qué mensaje le dejarías tú a los jóvenes? Es una buena pregunta. Es momento de que seamos las personas jóvenes quienes nos deshagamos de esa apatía que puede caracterizar a veces a nuestras generaciones, desafortunadamente, porque el rumbo, el futuro de nuestro país está en nuestras manos. Debemos de deshacernos de esa apatía que tenemos ante este tipo de temas, como son las elecciones, partidos políticos. Entiendo de dónde viene esa apatía, pero es momento de que nos pongamos las pilas y tomemos la rienda nosotros y nosotras, porque no solamente es tiempo de mujeres, sino también ya es tiempo de jóvenes. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Jimena, yo estoy muy agradecida de que hayas estado en esta entrevista. De verdad, me caías muy bien antes de platicar contigo y ahorita, bueno, voy a seguirte yo en tus redes, voy a proponerte otras entrevistas con otros temas, para seguir aquí en contacto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Patricia. Un honor estar aquí contigo. En verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, gracias también a quienes se conectaron, a quienes nos están escuchando. Si tú sabes de alguien que esta información le pueda ser de utilidad, te pido que la compartas. Yo soy Patricia Cervantes, esto es Mujeres Poderosas y nos vemos muy pronto.